Benvinguts al programa Petjades de Fe. Una setmana més estem amb tots vosaltres. Avui ens acompanya un sacerdot. És el pare Arturo Migas. Ell és polonès, però està treballant aquí a la diócesis de Barcelona. Hola, Padre Arturo. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sabemos que tiene muchas actividades pastorales y obligaciones, pero nos ha brindado este rato para estar con todos nosotros. Usted está en la parroquia actualmente de la Concepción, ¿no es así? De Barcelona. Así es. Trabajo desde hace 3 años en la parroquia de la Purísima Concepción. Antes trabajaba también en Barcelona un periodo para emigrantes polacos. Y como llevo yo unos 15 años de ministerio sacerdotal, pues antes trabajaba también en otros lugares, Alcalá de Henares, en otro país, Italia, y unos años también en Polonia. Usted ya hace unos años que es sacerdote, ¿no? ¿Ha dicho? Exacto, 15 años de sacerdocio y pues muchas experiencias. Claro. ¿Y por qué decidió venir a Barcelona? ¿Alguna cosa concreta o quizá por obediencia, por trabajo pastoral? Uno y otro, obediencia, pero también necesidad de sacerdotes aquí en diócesis catalanas. Ya sabemos que el clero español es bastante mayor y se necesita sacerdotes jóvenes, refuerzos para ministerio sacerdotal en las iglesias, y por eso me han invitado también a mí a pasar a trabajar para catalanes, para españoles en la parroquia barcelonesa. Muy bien, pues le felicito porque habla muy bien el español. Gracias. Sí. Padre Arturo, usted nos va a hablar hoy sobre la Divina Misericordia. Es un tema que domina, que realmente se ha dedicado a los estudios, a los escritos de Sor Faustina. Para empezar un poco, ¿nos podría explicar quién era Sor Faustina? Sor Faustina Kowalska era una monja polaca que murió joven, 33 años que tenía en el momento de la muerte. Y era hija de nuestra tierra, es decir, nació propio en medio de la Polonia actual, cerca de Łódź, una gran ciudad industrial, en un pueblo pequeño, Głogowiec, como la tercera hija entre 10 hijos de una pobre y piadosa familia campesina. Los medios de aquella familia no permitieron para que todos los hijos vayan a la escuela, y solo acabó 3 años de la escuela elemental y tenía que pronto empezar a trabajar para ayudar a sus padres a mantener la familia. Servía como sirvienta en varias casas, familias de aquella ciudad, Łódź, antes de entrar a 20 años en una congregación religiosa de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia. Y desde ser pequeña, Elena es su nombre antes de recibir el nombre religioso de Faustina, Elena Kowalska pues sentía en su corazón una vocación a dedicarse a Dios, una vocación religiosa, pero delante de la negativa de sus padres, que no tenían suficiente dinero para mantenerla y darle un dote para ir a una congregación religiosa, entonces ella dejó de pensar en esto. Pero el mismo Cristo insistía. Desde ser niña ella recibía unas visiones y voces de Cristo directamente, y en una de estas visiones místicas Cristo mismo dijo: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Así se apresuró Elena a buscar la casa religiosa donde la acogiesen, y empezó su vida religiosa a 20 años en Varsovia. Y como religiosa, ya es una larga historia de su vida, porque cambiaba mucho del lugar de su vida. La enviaban como una monja muy obediente a varias casas de aquella orden de Nuestra Señora de la Misericordia.
Servía de cocinera, de jardinera, de portera, de ayudante en casa, mujer de limpieza. Todos los trabajos pues sencillos, físicos, eran trabajos de Sor Faustina Kowalska, del segundo coro de aquella orden religiosa. Sí, porque además hay que decir que hace un tiempo, unos años atrás, las congregaciones religiosas, dentro de las congregaciones religiosas había las religiosas que se dedicaban más a los trabajos quizá más de liturgia, intelectuales, de enseñanza. Y a la misión directa. Y otras que era más al servicio, diríamos, de las casas, de las comunidades. Exacto. Yo tengo entendido, Sor Faustina quizá tuvo muchas dificultades porque ella tuvo alguna aparición, ¿no?, que no fue muy entendida, no fue comprendida. Sí, no sé. Exacto, pero sobre todo hay que decir enseguida que nadie sabía de estas apariciones. Eran cosa íntima de Sor Faustina Kowalska y solo los confesores, director espiritual y algunas de las superioras sabían de que en la rica vida interior de Sor Faustina Kowalska el mismo Jesús quiso darle algunas visiones y hasta encomendarle una misión especial. Esto era cosa privada de Sor Faustina Kowalska y en su entorno las hermanas, las religiosas, no imaginaban que una sencilla monja del segundo coro podía tener estos dones místicos, como poder hablar con Jesús y tener visiones del cielo, del infierno, de don de profecía o hasta estigmas interiores, conocer estado de almas de otras personas. Nadie lo sabía, nadie ni lo imaginaban que era tan profunda en su vida interior. Padre Arturo, ¿cuál es el mensaje de Sor Faustina? El mensaje de Sor Faustina está recogido en una frase que dirige Jesús a Sor Faustina: te envío a la humanidad entera con mi misericordia. Con mi misericordia. Entonces Dios quiere a través de Sor Faustina Kowalska recordar de nuevo al mundo entero su amor misericordioso, capaz de perdonar al hombre infinitas veces, amor paciente, amor benigno, generoso, que supera mucho más su justicia, su santidad, que la gente muchas veces tenía miedo de Dios justo, de Dios justiciero hasta en los siglos pasados. Por eso, muchas veces en los escritos de Santa que empezó a escribir por mandato de los confesores en el diario de Sor Faustina Kowalska, en estas otras palabras sale esta misión de Sor Faustina Kowalska. Por ejemplo, decía Jesús a ella: tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Esta es la misión de Sor Faustina Kowalska, misión que parece ser continuación, por ejemplo, de la misión de Santa María Margarita Alacoque, que fue también mensajera del Sagrado Corazón de Jesús, de amor de Jesús, prolongación de la misión de Santa Teresita de Niño Jesús, que también por su cuenta en su vida interior descubrió el amor misericordioso de Dios, se hizo víctima de este amor misericordioso y quería divulgar esta confianza en Jesús amor. Y en este sentido es una obra de Dios que continúa en los últimos siglos en la vida de la Iglesia, suscitar la confianza en el amor de Dios. ¿Ha sido o es aceptado el mensaje de la Divina Misericordia o ha habido alguna dificultad? Cada obra, si es de Dios, tiene que pasar por la cruz, por las dificultades, tiene que ser purificada muchas veces también. Y por eso esta obra también pasó por algunas oscuridades. Fue en la época de años 50 y 60 cuando en manera espontánea en varios países se hicieron algunas traducciones de fragmentos del diario de Sor Faustina Kowalska. Todavía faltaba
la análisis entera de los escritos de Sor Faustina y también un trabajo científico de los teólogos para señalar en qué consiste, por ejemplo, la devoción de la Divina Misericordia y a qué nos dirige. Y surgieron también sospechas por esta falta de trabajo científico, análisis completa de sus obras, de sus escritos, sospechas en el Vaticano, en la Congregación para el Culto Divino, si esta obra en todo es recta y también en este sentido teológico incluye todas las verdades que la Iglesia profesa en el credo. Y entonces se dio hasta la prohibición de divulgar las formas nuevas del culto a la Divina Misericordia, según los que tenía anotada Sor Faustina Kowalska. Y esta prohibición de la Congregación Vaticana pues tardó hasta años 76. Ya es también mérito de cardenal Karol Wojtyła de Cracovia para de nuevo abrir posibilidades y conocimiento de divulgar este culto a la Divina Misericordia según nuevas formas de Sor Faustina Kowalska. ¿Y cuáles son los elementos del culto a la Divina Misericordia? Yo creo que más conocido es el cuadro de la Divina Misericordia. Después viene también la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, la coronilla a la Divina Misericordia, también la hora de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Y, en fin, también las promesas de Jesús están muy vinculadas con la divulgación de la devoción a la Divina Misericordia, promesas a los devotos de la Divina Misericordia. Y todas esas formas tienen también un fundamento, es la confianza, es la más importante forma del culto a la Divina Misericordia, confianza en el amor misericordioso de Dios, y también obras de misericordia como algo necesario para uno que quiere dar culto a Dios misericordioso, obras de misericordia. También tenemos, bueno, quizá uno de los elementos más conocidos aquí en la diócesis, como muy bien ha dicho, es el cuadro a la Divina Misericordia, que lo tenemos en varias iglesias, ¿no? Donde la gente tiene esta devoción y va allí a rezarle a la Divina Misericordia. También otro de los elementos, pienso, muy conocido es la coronilla a la Divina Misericordia, que en muchas iglesias o parroquias se reza diariamente. Pero todos pienso que estamos llamados, ¿no? Tanto los mayores, los adultos, los niños, a la Divina Misericordia, a la devoción a la Divina Misericordia. ¿Nos podría decir un poquitín, quizá, en unos momentos? Exacto, todos estamos llamados. Yo quería empezar a hablar de estas formas del culto a la Divina Misericordia como las formas que tienen que ser recibidas por todos los católicos, porque este mensaje de la Divina Misericordia no es propiedad de los polacos, de los convencionales de Sor Faustina, como tampoco el mensaje de Fátima, por ejemplo, es propiedad de los portugueses, o el mensaje de Lourdes, propiedad de los franceses. Appartiene al tesoro de la Iglesia Católica. El Cristo dijo directamente: te envío a la humanidad entera, a cada uno de mis hijos, de mis hijas. Y entonces no es solo cuestión de saberlo, tenemos que conocerlo y también aceptar estas nuevas formas y hacerlas nuestras, propias. Y por eso me alegro que también aquí en varias iglesias de Barcelona, en la capilla de Jesús Paciente, en Gran Gracia, en mi parroquia de la Purísima Concepción, también en la iglesia de San Agustín y en otros lugares, ya hay veneración pública al cuadro de Jesús Misericordioso, públicamente expuesto y venerado en estas parroquias. Este cuadro es, claro, es un elemento que recoge esta devoción, es una forma más evidente del culto a la Divina Misericordia. Y con este cuadro, pintado por la Orden Mandato Directo de Jesús, están vinculadas muchas promesas de Jesús. Fue en el año 1931
cuando Sor Faustina vio a Jesús en esta misma manera que sale en el cuadro, y entonces Jesús le dirigió estas palabras: pinta cuadro según la visión que tienes. Y por debajo que pongas también la frase: Jesús, confío en ti. Y se pintó este cuadro. Primero, Sor Faustina Kowalska recibía este mandato como dirigido a ella misma, quería aprender a pintar, pero resultados eran bastante nefastos, no sabía pintar. Y entonces se dio cuenta que esta orden también es solo para que ella dirige a un pintor, y era un pintor famoso de Vilnius que pintó la primera imagen en el año 31. De Jesús misericordioso. Desde entonces surgieron miles y miles nuevas imágenes, y el poder o las promesas de este cuadro de Jesús misericordioso no son vinculadas con esta otra forma, con la belleza de imagen, con solo el poder que Cristo mismo da a su cuadro, donde del corazón salen rayos rojo y pálido blanco, que significan, como dice Jesús, el agua y la sangre que todavía brotan del corazón abierto de Jesucristo. Y si uno vive en sombra de estos rayos divinos, no tiene que temer a ningún enemigo, tanto espiritual como enemigo también material. No tendrá miedo, sobre todo en la hora de la muerte. Podríamos decir que el pintor del cuadro fue fiel a al mensaje que Sor Faustina recibió, a lo que realmente Jesús le reveló. Aquel pintor sí que quiso ser fiel, realmente, ¿no? Como era un famoso pintor, quiso, según la descripción de Sor Faustina Kowalska, pintarlo a lo mejor que sabía, pero no supo, y por eso Sor Faustina, viendo por la primera vez el resultado definitivo, su obra, se echó a llorar toda la tarde y preguntó a Jesús: ¿quién te va a pintar tan bello como eres? Tan bello como eres. Y fue decepcionada viendo este cuadro, porque la verdad va a superar mucho la realidad de la belleza de Dios, va a superar todas las imágenes bellas, bonitas que hemos visto en nuestra vida aquí. Y no tenemos posibilidad de llegar a esta perfección de la imagen de Cristo verdadero. Me imagino que en Polonia, en su tierra, donde nació toda esta devoción, donde nació también Sor Faustina, hay en todas las iglesias ese culto a la Divina Misericordia, esta devoción. Quizá es más fácil ahí entender o acoger el mensaje que en otros lugares, aunque ya está extendido y como muy bien usted está haciendo, lo está Yo creo que cada obra tiene sus etapas, y primero, como por ejemplo Historia del alma de Santa Teresita del Niño Jesús fue conocida entre los franceses. También el diario de Sor Faustina Kowalska fue conocido mucho en mi país, en Polonia, bajo un régimen comunista, fue leído en las casas, reeditado a veces en manera escondida, y se divulgó mucho. Y fueron también los polacos, emigrantes polacos, que llevaron este mensaje de la Divina Misericordia a otros países, a otras tierras, continentes. Por ejemplo, los soldados polacos que se quedaron después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos fueron los primeros mensajeros de la Divina Misericordia, que dieron a conocer estas apariciones de Jesús misericordioso a Sor Faustina Kowalska. Y desde entonces en Estados Unidos, desde años 40, 50, muchas personas ya han aprendido estas formas y siguen esta devoción al culto a la Divina Misericordia. Sí, y además el diario también fue traducido a muchos idiomas, incluso sus escritos también. Hay que agradecer toda esta labor que se está haciendo para difundir el mensaje de Sor Faustina. Padre Arturo, a mí me gustaría preguntarle, antes de terminar este programa, un gran divulgador de Sor Faustina fue el Papa Juan Pablo II, que nos dejó el día 2 de abril de este año, después de 26 años de pontificado, de servicio a la Iglesia. Me imagino, al ser también usted polaco, al ser de su tierra,
él enseguida tuvo esta devoción a la Divina Misericordia. Él luchó, trabajó para que el mensaje se fuera difundiendo. Solo le agradecería unas palabras. ¿Cómo vivió usted todos estos trabajos, estos esfuerzos del Papa Juan Pablo II? En mi opinión, era una persona providencial para divulgar este culto a la Divina Misericordia. Juan Pablo II, ya de sacerdote, pues sabía de estas formas nuevas y apariciones de Jesús a Sor Faustina Kowalska, que además murió en su diócesis en Cracovia en el año 1938. Y lo curioso es que como trabajador en la fábrica cantera de Solvay, él cada día pasaba al lado del monasterio de Nuestra Señora de la Misericordia, y todavía trabajador no sabía que detrás de estas murallas hay reliquias de una santa a la que aparecía Jesús misericordioso. Solo como sacerdote ya supo de estas cosas, y como obispo de Cracovia él fue también promotor de la beatificación de Sor Faustina Kowalska. Él empezó este proceso informativo de la sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska. Después también mandó como cardenal de Cracovia estos documentos a la Congregación de los Santos a Roma, y ya fue él como el Papa a beatificarla en el año 1993 y a canonizarla como primera santa del siglo XXI, a Sor Faustina Kowalska en la plaza de San Pedro en el año 2000. Entonces, solo por esto podrías decirse que es una persona providencial para la obra de la Divina Misericordia. A pesar de esto, él mismo era un gran propagador de la Divina Misericordia, ya como cardenal de Cracovia, pero después como el Papa. Mandó construir o también fundar nuevos santuarios en Cracovia dedicados ya directamente a la Divina Misericordia. También fundó gran santuario de la Divina Misericordia al lado del Vaticano mismo, la Iglesia del Santo Espíritu. Tengo entendido, ¿verdad?, que en Roma él hizo construir un santuario. Sí, o cambiar una iglesia antigua del Santo Espíritu en un santuario de la Divina Misericordia como centro de culto al amor misericordioso de Dios. Y él mismo también inició este santuario de la Divina Misericordia, celebró la misa, bendijo una imagen que fue colocada en una de las capillas laterales de esta iglesia. Además, él también mandó, ¿no?, revisar todos los documentos, los escritos. Exacto, y también él cumplió una de las más grandes o pedidos y promesas de Jesús en cuanto a la fiesta de la Misericordia, porque en el año 2000 estableció la fiesta de la Misericordia en toda la iglesia, y con un decreto de la Congregación del Culto Divino, pues mandó que se celebrase la fiesta de la Divina Misericordia en todas las diócesis, en todas las parroquias del mundo de la Iglesia Universal en el año 2000. Y es curioso y providencial también señalar que murió, fue llamado a la casa del Padre en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia. Fue también un signo providencial para esta obra y culto de la Divina Misericordia, este gran propagador, y él que confiaba siempre y decía a la Iglesia, a la humanidad: no tengáis miedo, confiad en Dios, en su amor. Fue llevado a más allá propio en la fiesta de la Divina Misericordia. Es algo maravilloso. Sí, fue algo providencial, ¿no?, de la providencia. Santo Padre sí nos dejó vigilias de la Divina Misericordia. Muchas gracias, Padre Arturo. Antes de terminar, solo unas palabras para todos los telespectadores del programa Pedradas de Fe del canal San José, para todos aquellos que nos están escuchando y quizá personas que están en alguna dificultad personal o espiritual. Usted como sacerdote, ¿qué les diría? Confiad en Dios, Él nunca nos abandonará. Confiad en el amor de Dios, que es capaz de perdonarnos en cualquier situación y darnos de nuevo la vida. Muchas gracias, Padre Arturo, por acompañarnos. Gracias por todo lo que nos ha explicado sobre la Divina Misericordia. Ya sé que podríamos hablar
mucho rato, ¿verdad?, de esta gran santa. Exacto. Y de su mensaje, de la devoción, de los elementos que nos ha estado también explicando un poco de la Divina Misericordia, pero ya sabe que el tiempo en los medios de comunicación es limitado. Sí. Muchas gracias y le invitamos otra vez en este programa. Ens acomiadem de tots vostès i moltes gràcies per acompanyar-nos. Els esperem ja la propera setmana en el programa Petjades de Fe. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.